En honor al tiempo, entonces, vamos a dar inicio a nuestra reunión de hoy. El título es Objeción de conciencia en salud sexual y reproductiva. Es éticamente válida, y para mí es un honor presentar a la doctora Adela Montero, que va a ser nuestra presentadora hoy día. Ella es ginecobstetra, especialista en ginecología pediátrica adolescencia, magíster en bioética, profesor asociado, trabaja en Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, es colaborador del Centro de Éticas Aplicadas de la Facultad... Se apagó. De la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile y es la actual presidenta de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología Infantil y Adolescencia. Y además vamos a contar con la participación de Gina Rainieri. Ella es abogado, es enfermera matrona, es magíster en bioética de la Universidad de Chile. Doctora Montero. Muchas gracias y muy buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, para mí es un privilegio estar hoy día, esta tarde, con ustedes y poder compartir este tema tan relevante como es la objeción de conciencia en el área que a nosotros nos compete. Y la gran pregunta es si es éticamente válida. ¿Me escuchan bien? El índice de la presentación, primero vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a intentar definir el término de la objeción de conciencia, vamos a comentar la trascendencia y las implicancias que tendría en la salud sexual y reproductiva para llegar a la discusión y comentarios finales. Bien, este tema se ha presentado desde la antigüedad y ha sido un tema que ha sido difícil y que ha estado siempre presente en la discusión ética. Es así como Sócrates fue considerado traidor porque antepuso su conciencia ante el deber del Estado. Y Antígona, en la tragedia de Sófocles, no sé si ustedes saben, que desobedeció el mandato del rey para sepultar a su hermano, lo que en definitiva la condujo a la muerte. Y Tomás Moro, en la Inglaterra del siglo XVI, por oponerse a Enrique VIII en relación a su divorcio, también fue hecho prisionero y posteriormente ejecutado. Ahora, la objeción de conciencia constituye un tema que es sensible, que es complejo. ¿Por qué? Porque alude a lo más íntimo de nosotros, como es nuestra dignidad, que está basada en los dictámenes de nuestra conciencia. Y se ha llegado a plantear que incluso debería ser considerada un derecho fundamental de las personas e incluso con un rango constitucional. Y es así como la Constitución política de nuestro país habla del derecho a la libertad de conciencia. Ahora, en la práctica clínica, el problema surge cuando se enfrenta el derecho del objetor a la libertad de conciencia y también el derecho de las personas a la atención en salud. Una atención que sea sin discriminación, donde se cumplan y se resguarden los aspectos éticos que están involucrados en ella. Debemos recordar que la salud es en sí misma un valor, debido a su condición de que nos proporciona la oportunidad para lograr nuestros objetivos vitales. Es por ello que la salud es un derecho humano fundamental y por lo tanto justifica su pleno reconocimiento y protección. Cuando uno revisa el tema de la objeción de conciencia en la literatura especializada, la verdad es que hay distintas posturas e incluso cuando uno hace la revisión hay cierta confusión cuando tratamos de encontrar la mejor definición. Por ejemplo, algunos la han definido como el incumplimiento de una obligación de naturaleza legal cuyo acatamiento produciría en la persona una grave vulneración de su conciencia, y esto estaría basado en motivaciones de índole ya sea ético, moral, religioso, etc. También algunos la consideran como el derecho subjetivo, pero un derecho de excepción frente a una obligación o una normativa legal con incumplimiento de esta normativa, ya sea por razones religiosas, filosóficas, y que se derivan de las relaciones laborales o funcionarias de un profesional. A mí la definición que más me hace sentido es la de Octaviano Domínguez. Octaviano Domínguez es un médico mexicano y que la define como la situación explícita de negativa o rechazo de carácter individual frente a un mandato ya sea legal o administrativo para realizar una acción o un procedimiento y donde el objetor invoca razones ya sea de índole ético, moral, religioso y que pueden ser presentadas por el propio profesional,
por el paciente o también por los familiares. Entonces, ¿cuáles serían las principales implicancias y la trascendencia en salud sexual y reproductiva? Como vimos, la objeción de conciencia, pese a que estaba presente desde años remotos en la antigüedad, solo a comienzos del siglo XX se presenta en España frente a la negativa para desarrollar el servicio militar y para la participación directa en la guerra. Y luego entonces van a surgir las primeras evidencias explícitas en salud y es así como resultan paradigmáticos las situaciones de profesionales que objetan a instancias como el aborto, la anticoncepción hormonal, la esterilización, la fertilización asistida, a la consejería reproductiva de parejas homosexuales, a mujeres solteras y a otros grupos que son socialmente discriminados. Pero a medida que el pluralismo ético de nuestras sociedades ha ido haciéndose más patente, también han surgido nuevas causales para plantear la objeción de conciencia, como por ejemplo, frente a la eutanasia, el suicidio médicamente asistido, la participación de ensayos clínicos, el diagnóstico prenatal de enfermedades genéticas y cromosómicas, y también frente a la manipulación de embriones humanos. Sin embargo, también la objeción de conciencia se ha planteado en las siguientes situaciones. Por ejemplo, frente a la entrega a la anticoncepción de emergencia, a la esterilización nuevamente, sobre todo en personas con alguna discapacidad psíquica, cuando hay necesidad de suspender algún tratamiento médico, en la investigación destructiva de embriones, en la selección preconcepcional del sexo, participación en la alimentación forzada de personas en huelga de hambre, también objeción de conciencia frente a los reconocimientos médicos para el servicio militar o como cooperación con la policía para obtener información mediante interrogatorios o en tortura también. Los pacientes testigos de Jehová frente a las transfusiones de sangre, la psicocirugía y también frente a la investigación con seres humanos y animales de manera experimental. Así ustedes pueden ver que la objeción de conciencia es un tema transversal, que no solamente tiene que ver con la salud sexual y reproductiva, sino también se ha invocado frente a otras situaciones que están patentes en nuestra sociedad. Ahora, además, como si esto fuera poco, han surgido situaciones donde otros profesionales de la salud que no participan directamente en un procedimiento por el cual se está objetando en conciencia, también han realizado una negativa para hacer este procedimiento. Por ejemplo, se han rehusado a la esterilización del instrumental que se va a utilizar en la interrupción de un embarazo, o se han negado en procurar la alimentación del paciente, o en la administración de medicamentos, o incluso en el traslado a otro centro asistencial. ¿Por qué? Porque lo consideran que de alguna manera, aunque ellos participen indirectamente, estarían facilitando aquella situación, por lo cual ellos objetan en conciencia. Sin embargo, tenemos que tener claro que la genuina objeción de conciencia no es hacia las personas, o sea, la objeción de conciencia del profesional no es hacia el paciente, es hacia una acción que es directa y que es específica. Por eso, entonces, que no sería sustentable que un profesional se negara a entregar la asistencia que el paciente necesita para ese procedimiento. Incluso el profesional de colaboración médica, llámese auxiliares, pabelloneros, arsenaleras, que no están ejecutando una acción, tampoco podrían objetar porque no estarían participando de manera directa. A modo de ejemplo, en la situación de interrupción del embarazo, la objeción de conciencia involucraría solo cuando hay una participación directa del profesional, como sería el realizar la intervención o la indicación de un medicamento que está destinado con fines abortivos, o cuando se prestan los servicios de anestesia o de enfermería durante el procedimiento. Yo sé que a esta reunión vienen muchos residentes de obstetricia y ginecología, y por lo tanto quise también tocar el tema ¿qué pasa con la docencia en los profesionales de la salud? Algunos autores postulan que debe existir el derecho a la objeción de conciencia en los alumnos de pre y posgrado, pero este tema también es discutible y ha generado mucha polémica. Otros autores plantean que deben haber distinciones entre aquellos procedimientos que son prácticos y que se deben realizar bajo supervisión y aquellos conocimientos que sean necesarios para el alumno que está en entrenamiento desde el punto de vista académico y que pertenece al conocimiento científico.
Pero tenemos que considerar que el aprendizaje teórico no garantiza la adquisición de competencias. Y se recomienda, en general, como en todas las cosas, el ejercicio prudente cuando hay una objeción en estos temas. Y, por ejemplo, se plantea que solamente debería realizarse frente a una normativa que está vigente en situaciones muy específicas, que los tutores deberían evitar llegar a los extremos cuando se plantea una situación de este tipo, tratando de ver qué es lo más aconsejable en esa situación, y eso sí que se recomienda que en ningún caso se pueda obligar a la persona a realizar un procedimiento que no está legalmente permitido. A modo de ejemplo también, un alumno en entrenamiento podría objetar realizar la interrupción del embarazo en aquellos países donde esté despenalizado o donde esté legalizado, pero no podría objetar el aprendizaje de cuáles son los medicamentos o cuáles son las técnicas que se tienen que realizar para un procedimiento. Sin embargo, se propone que los alumnos, tanto de pre y posgrado, deben recibir el entrenamiento necesario porque frente a una emergencia tienen que saber cómo actuar. Por ejemplo, resolviendo las situaciones que se deriven de un aborto retenido o también para que puedan solucionar adecuadamente las complicaciones de un aborto inducido. Otros autores postulan que en aquellas situaciones donde se produce una objeción de conciencia, deberían incluso haber certificación en el certificado de título que dijera de que esa persona no tiene las competencias en ciertas actividades. ¿Por qué? Porque cuando después uno va a un concurso público, sobre todo en nuestro país, no hay diferencia de, por ejemplo, quién sabe indicar anticoncepción, de quién no la sabe indicar, o de quién tiene una objeción de conciencia en la inserción de un dispositivo. Y resulta que si una persona va a trabajar a un servicio público donde principalmente son personas vulnerables que no tienen acceso a otra atención de salud, es algo que los prestadores deberían tener en consideración. Y esa es una postura personal que yo tengo al respecto. La gran pregunta es entonces, ¿acaso existen límites para la objeción de conciencia? Antes de intentar responder esa pregunta, yo les traigo más interrogantes. Por ejemplo, ¿es deber del objetor explicitar frente al paciente o frente a su superior jerárquico su objeción de conciencia? ¿En qué momento de la atención en salud el objetor debe explicitar esta objeción? ¿Puede el objetor manipular la información e incluso ocultar parte de esta al paciente o a sus autoridades por considerar que si lo hace se transforma en un facilitador del acto que va en contra de su conciencia? ¿Puede un profesional negarse a cumplir un acuerdo tomado por el equipo médico tratante por discrepar de esa decisión? ¿Debe el profesional respetar la voluntad y autonomía del paciente aun cuando esté en contra de su conciencia? ¿Existe como consecuencia de esta objeción un perjuicio directo para la vida o la salud de ese paciente? ¿Existe la disponibilidad de que otro profesional realice la atención en salud que el paciente necesita? ¿Es posible plantear la derivación del paciente a otro profesional o a otro centro asistencial para que se le brinde la atención necesaria? ¿Qué ocurrirá en aquellas situaciones de emergencia donde es imprescindible ejecutar una acción para salvar la vida del paciente y el único profesional que está es el profesional que justamente objeta en conciencia? ¿Y qué sucederá en aquellas situaciones entonces donde este profesional es el profesional objetor? Como ustedes pueden ver, es un tema difícil, es un tema polémico, y esto ha llevado a que diferentes instituciones y organizaciones, incluida la FIGO, hayan determinado ciertas directrices éticas que vamos a revisar a continuación. Por ejemplo, consideran de que es necesario explicitar y fundamentar la objeción de conciencia. No basta con decir yo objeto a tal acción porque sí. Tengo que dar mis razones por lo cual yo mantengo esta objeción y explicitarlo ante el equipo, ante los pares. También es necesario derivar y trasladar de manera oportuna al paciente, cuando sea factible derivarlo y trasladarlo. No se podría objetar frente a situaciones de emergencia. También sería éticamente reprobable que yo objete solo cuando tengo un contrato público, pero resulta que en mi práctica privada realizo las acciones o intervenciones por las cuales objeto en conciencia.
no podría obtener ventajas ni desventajas laborales, como por ejemplo, no debería haber ni amonestaciones, ni marginación de este profesional objetor, ni ningún tipo de discriminación. También las instituciones sanitarias o los profesionales que están ocupando cargos directivos no podrían declararse ni reconocerse como posibles objetores, porque su responsabilidad, al igual que la responsabilidad del Estado, es garantizar el mejor nivel de atención que a esa población le corresponde. También debería haber respeto por las diferencias personales y culturales en la relación profesional-paciente y también dentro del equipo. Y finalmente, evitar utilizar la objeción de conciencia como una forma de eludir las responsabilidades profesionales, esto de lavarse las manos y dejar de que otros hagan las intervenciones, o como una manera de encubrir prácticas discriminatorias hacia grupos vulnerables. Sin embargo, el Consejo de Europa, que como ustedes saben es una institución que involucra a prácticamente todos los Estados miembros de la Comunidad Europea, y que como países observantes participa Estados Unidos, Canadá, Israel, Japón. En el año 2010, en octubre, invita, porque el Consejo de Europa no es resolutivo, solamente invita a los Estados miembros a garantizar el derecho a la objeción de conciencia en relación al procedimiento y plantea que ninguna persona, hospital o institución podrá ser obligado, responsabilizado o discriminado si se niega a realizar, admitir o asistir la realización del aborto o la práctica de la eutanasia. Pero conjuntamente manifiesta su preocupación por el uso no regulado de la objeción de conciencia, que puede afectar desproporcionadamente a personas que pertenecen a los grupos vulnerables, como por ejemplo, en esta resolución hablan de las mujeres de bajos ingresos o que viven en las zonas rurales. Sin embargo, enfatiza la necesidad de la responsabilidad del Estado para que garantice que los pacientes puedan tener el acceso a la atención en salud, que cautele, que reciban la atención y el tratamiento adecuado, particularmente en las situaciones de urgencia, y además considera que debe haber un marco jurídico político que regule la objeción de conciencia, que resguarde los intereses y derechos de las personas a la atención en salud y que sus derechos sean respetados, protegidos y cumplidos. Eso es lo que el Consejo de Europa invita a sus Estados miembros. Aquí en Chile nosotros aún no hemos llegado a este nivel del debate. Entonces, los límites de la objeción de conciencia están dados principalmente porque el derecho a esta objeción no puede ser absoluto si involucra la vida o la salud de los otros. Y que las decisiones deben involucrar el contexto en el que se desarrolla la problemática y debemos tender siempre a considerar el derecho fundamental de la dignidad humana, respetando nuestro sistema de valores, de creencias y convicciones, tanto del profesional que realiza la objeción como de las personas que van a ser afectadas por esta objeción. Y bajo ninguna circunstancia se puede determinar que haya una acción de maleficencia, es decir, un daño o un perjuicio directo para la vida o salud de ese paciente. Finalmente, vamos a intentar realizar algunos comentarios, más que discusión, y son algunas reflexiones que yo he realizado y las quiero compartir con ustedes. La evidencia presentada, entonces, pone en evidencia que este es un tema complejo, que tiene diferentes matices, sobre todo en la atención en salud sexual y reproductiva. La objeción de conciencia no puede ser absoluta, debiera plantearse como una excepción, considerando el respeto por la dignidad de todos los involucrados y el respeto por el derecho a la vida y a la salud de la población. Para que una objeción de conciencia sea genuina, en primer lugar debemos evaluar que no esté motivada por intereses particulares del objetor y que sean ajenos a la dimensión moral. Y es necesario entonces que podamos encontrar un marco de referencia en el encuentro con el otro, es decir, con los pares, con lo que es diferente a nosotros e incluso con lo perturbador que esto puede llegar a ser, sobre todo cuando se afectan nuestros valores, nuestros sistemas de creencia, porque esto es lo que genera situaciones que son conflictivas y que son difíciles de conciliar y resolver. En nuestro país, cuando abordamos los temas sensibles, lamentablemente nos polarizamos, nos vamos a los extremos y nos transformamos en un diálogo de sordos, donde no hay diálogo, no hay acuerdo y no hay respeto. Y esto
eso lleva a que la unilateralidad o la arbitrariedad de nuestras acciones o de nuestras decisiones lo que consiguen es que solo generen y perpetúen el conflicto. Y este equilibrio debiera lograrse evaluando de manera racional y deliberando sobre las consecuencias que pudieran afectar la vida de todos los implicados, pero no olvidar que los más afectados van a ser los más vulnerables. Mi postura es que en una relación clínica ya hay una asimetría. Cuando uno está en una situación de enfermedad, está vulnerable. Y el profesional de la salud está en una situación un poco más encima que el paciente. Por lo tanto, no olviden eso. Uno está en una situación de vulnerabilidad, está en una situación especial. Sobre todo las personas que no pueden acceder a otro sistema de salud y que tienen que acudir al consultorio o que tienen que ir al hospital público y que lamentablemente se pueden encontrar con un profesional que justamente tiene objeción de conciencia para una situación, para una acción que ella necesita y que incluso está respaldada por ley. Ahora, al igual que en la sociedad, debemos tratar de transitar hacia un entendimiento entre los objetores y no objetores. En particular, yo he vivido situaciones cuando hay una objeción de conciencia y el equipo o sale fortalecido o se puede desintegrar. Puede haber un quiebre en el equipo. Debemos tratar de dialogar con aquellos que piensan distinto a nosotros, pero con la apertura. La diferencia entre tolerancia y respeto está en que entre la tolerancia yo te escucho, pero el respeto es que yo incluso puedo llegar a cambiar mi postura. Voy con una mentalidad distinta, voy abierta al cambio. En la tolerancia no, solamente te escucho y nada más. Debemos ser capaces de deliberar en forma activa, sobre todo en estos temas sensibles, y por eso yo agradezco que nos hayan dado la oportunidad de presentar este tema en la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología. Y como profesionales de la salud, no debemos olvidar considerar como un deber de nuestra conciencia el respeto por la vida y la salud de los pacientes. Una objeción de conciencia malentendida se va a traducir en un grave abuso a los derechos fundamentales de las personas, con el consiguiente menoscabo en la salud de esta población, particularmente de quienes son más vulnerables. Y les traigo como regalo los aromas en flor, ya que en este tiempo están en pleno florecimiento. Muchas gracias a todos y todas. Adela, bueno, muchas gracias por la exposición. Quería, no sé si tú, Gina, pueden un poco aclarar porque hay dudas en relación al artículo 17, que es acerca de la entrega de anticoncepción en menores, y quiero que si nos pueden aclarar un poco porque pueden haber dudas en relación a la objeción de conciencia. En el capítulo que se refiere a los comités de ética clínica, en su inciso final, este artículo 17, se refiere a la objeción de conciencia. Me voy a permitir leer el último inciso objeto de poder contextualizar. Si el profesional tratante difiere de la decisión manifestada por la persona o su representante, podrá declarar su voluntad de no continuar como responsable del tratamiento, siempre y cuando asegure que esta responsabilidad será asumida por otro profesional de la salud técnicamente calificado de acuerdo al caso clínico específico. Ahora, como bien señalaba Adela en su presentación, la objeción de conciencia deriva de un derecho humano fundamental que está consagrado en la Constitución Política de nuestro país, en el artículo 19, número 6, que habla de la libertad de conciencia. Ahora, esta libertad de conciencia, como cualquier derecho, no es un derecho absoluto, y la misma Constitución se encarga de poner ciertos límites que se refieren al orden público, a la moral y a las buenas costumbres. Ahora, si ello lo llevamos al ámbito sanitario, tenemos que entenderlo no solo desde el punto de vista de un derecho fundamental, sino que además en conjunto con todas las normas que forman el ordenamiento jurídico vigente en nuestro país, dentro de las cuales se encuentra la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes. Ahora, como bien señalaba Adela, la objeción de conciencia debe conciliarse también con los derechos que tienen los pacientes a recibir la atención que se les garantiza, no solo desde el punto de vista legal, sino que también desde el punto de vista de la lex artis. Por lo tanto, uno tiene que ponderar los derechos del objetor, en el caso concreto, en equilibrio con los derechos que tiene el paciente a ser atendido. Por lo tanto, en la pregunta específica que hace Carolina, en cuanto a la anticoncepción de emergencia,
eso va a depender de si es una situación de emergencia, como señalaba Adela, para establecer las condiciones bajo las cuales el objetor podría ejercer ese derecho sin que ello signifique una vulneración de derechos de parte de por el paciente, hacia el paciente. No sé si eso puede aclarar un poco las dudas que puedan tener. Yo quería comentar, y aquí en el seno de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, que en nuestro país se ha abierto el debate en relación al aborto y la objeción de conciencia no ha sido considerada. Entonces, si en nuestro país se despenaliza o se legaliza el aborto, ¿qué va a pasar con los servicios de obstetricia y ginecología? Ya deberían ir conversando sobre estos temas, porque, por ejemplo, mi opinión es que en un servicio, sobre todo en un servicio público, no todos los profesionales se podrían declarar objetores. ¿Quién va a garantizar el derecho de esas personas a la interrupción del embarazo? Son interrogantes que yo tengo. ¿Quién va a indicar el misotrol? ¿O quién va a realizar los procedimientos? Creo que debemos irnos preparando e incluir en el debate este tema. Creo que es algo que nos atañe a todos y que incluso traspasa los límites de la salud sexual y reproductiva. Este es un tema que nos involucra a todos como sociedad. Pero entre las recomendaciones del Comité Europeo, la primera decía que es derecho de una institución o de una persona el hacerlo. Entonces, a propósito de lo que comentaba usted, de los servicios públicos, de los hospitales, ¿cómo se va a hacer? ¿Se podría en ese sentido pensar que una institución, que un hospital, que una clínica podría objetar y que en esa institución no se ofrezca esta posibilidad, digamos? La recomendación del Consejo Europeo fue en octubre del 2010. El fundamento por el cual una institución no podría objetar en conciencia radica principalmente en que la objeción es de índole personal, es algo privado porque involucra a tu conciencia y que las instituciones, sobre todo las instituciones públicas, deberían garantizar, al igual que el Estado, que en esa institución se entreguen las prestaciones que el Estado garantiza. Por ende, no podrían transformarse en objetoras de conciencia, ni tampoco los directivos. Yo como directivo de una institución tengo que garantizar que la población que está a mi cargo reciba el estándar de salud que le compete. Y nosotros hemos visto que en Chile, en relación a la anticoncepción de emergencia, muchos alcaldes han objetado en conciencia la entrega de la anticoncepción de emergencia. Ahora, tú lo puedes hacer, pero con eso estás vulnerando los derechos de los otros. Entonces, ese es tu límite. Cuando tú tomas una decisión, tienes que pensar a quién estás involucrando y cuál es tu límite, con qué te estás confrontando. Y si tú estás vulnerando el derecho a las otras personas, esa decisión no es éticamente válida, ¿ya? Eso es lo que yo te puedo contestar. Pero también el Consejo de Europa, en su párrafo final, dice que el Estado debe garantizar los derechos de las personas, sobre todo de los más vulnerables. Hola, buenas noches. Primero que nada, felicitarte, Adela, por la excelente presentación. La verdad que a nombre de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología estamos muy contentos con haberte tenido hoy día y haber escuchado esta muy estructurada presentación que se nota que está meditada y trabajada por largo tiempo. No es fácil hacer esas reflexiones ni esas interrogantes, no es labor de unos pocos días, es probablemente una labor y un trabajo de mucho tiempo. Ahora, en relación al comentario que tú hiciste sobre la eventual despenalización del aborto en Chile y la posición de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, si bien no hemos hecho ninguna declaración pública al respecto, eso no significa que no estemos pendientes y preocupados del tema. Hemos estado recabando información, hemos estado estudiando el tema, pero creemos primero que emitir una opinión así unánime sobre lo que es la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, que va a representar a un grupo muy heterogéneo de alrededor de 2.000 personas que hacen ginecología y obstetricia, no es fácil. Y segundo, para enfrentar un problema tan importante como este, es fundamental reconocer en el marco jurídico en el cual se va a plantear. Y hasta el día de hoy se han establecido más de un escenario posible y por lo tanto plantear una respuesta a diferentes escenarios probablemente te hace dudar o caer. Y es por eso que hemos estado reflexionando el tema y trabajando en el tema puertas adentro, esperando el momento oportuno para decir algo. No hemos callado por callar, sino que estamos de alguna manera buscando la mejor respuesta.
No fue mi intención emplazarlos. A nosotros como Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología Infantil y de la Adolescencia tampoco hemos hecho ninguna declaración pública respecto al tema del aborto. Lo que yo planteo, no me expliqué bien, es que se está debatiendo sobre el aborto y el tema de la objeción de conciencia no es algo que esté incluido. Entonces, si se llega a despenalizar, ¿qué va a pasar con los objetores? Porque yo también creo que en un servicio, en un departamento, pueden haber objetores en conciencia y tienen su derecho, siempre y cuando esa objeción de conciencia esté bien fundamentada y no incurra en las circunstancias que ya vimos. Yo creo que una persona tiene derecho a objetar y no debería ser discriminado. Y los equipos ya deberían irse adelantando a estos temas, porque como dije, o un equipo sale fortalecido o puede haber un quiebre muy importante al interior de ellos. Eso es lo que quería comentar. Pero podemos ir pensando en una declaración conjunta. Mi nombre es Manuel Donoso, yo soy ginecólogo y trabajo en la Universidad de los Andes. Así que también tenemos nuestra opinión en relación al tema. Hay cosas que me gustaría que aclarara, porque en primer lugar, tú te muestras preocupada cuando dices que frente a algunas situaciones la vida de las personas podría correr peligro por la objeción de conciencia. Yo creo que aquí en Chile tenemos tasas de mortalidad materna que son las más bajas de toda América, por debajito de Canadá, digamos, y por lo tanto, aun cuando uno en servicios como el nuestro, donde efectivamente tenemos objeción de conciencia, que yo ahí discrepo contigo porque sí puede ser institucional, tenemos cifras, indicadores de salud que son similares o mejores a indicadores del resto del país. Entonces, me gustaría que aclarara ese punto donde señalas de que se podría haber menoscabada la vida de las personas en relación a este punto. Ese es un primer punto que me gustaría que comentara. Lo segundo es en relación, tú dices que las instituciones no pueden tener objeción de conciencia. Yo creo que sí la pueden tener. Lo que pasa es que quizás tienes que señalar que quizás las instituciones públicas no pueden tener objeción de conciencia, pero las instituciones privadas, aun cuando vean pacientes del Servicio Nacional de Salud, sí pueden tener, porque tienen un lineamiento que ellos pueden adherir y pueden seguir. Independiente de eso, esas instituciones, creo yo, efectivamente no pueden, por ese punto, dejar de derivar oportunamente a alguien que solicita algún servicio que en la institución no se practica. Nosotros lo vivimos por muchos años en el Hospital Parroquial de San Bernardo. Nosotros no esterilizamos pacientes, ¿ya?, pero no le negamos el derecho a la esterilización a las personas, que son, como tú dices, personas vulnerables de la zona sur de Santiago. Esas personas se atienden en el Hospital El Pino, que es un hospital del Servicio de Salud, y si ya han solicitado la esterilización, se esterilizan allá. Entonces yo no veo problema en que haya objeción de conciencia institucional, y por eso quizás me gustaría que aclarara esos dos puntos. Bueno, probablemente no vamos a llegar a un acuerdo, pero yo planteaba de que la objeción de conciencia, al ser de índole personal y privado, no debería involucrar a las instituciones. Hablé de las instituciones públicas, pero yo considero que esto es algo global, ¿ya? O sea, una institución debería entregar las prestaciones que debería corresponder. A mí este tema de la objeción de conciencia me marcó desde el año 94, en que tuve que devolver el ciclo de destinación en Santa Cruz. Y el ginecobstetra, que era el jefe de la maternidad, no esterilizaba. Y yo me entero porque un día, haciendo policlínico, me llaman por altoparlante que acuda urgente a pabellón. Nosotros éramos 4 médicos, de los cuales 2 éramos especialistas. Nosotros poníamos las anestesias, poníamos las raquidas y también las peridurales. Y cuando a uno lo llaman urgente a pabellón es porque hay un riesgo vital. Ustedes se imaginan la adrenalina con la que yo entré a ese pabellón. Y la situación era que el médico estaba retirado del campo quirúrgico y la matrona me dice: doctora, es para esterilizar a la paciente. Y yo me quedé en blanco. Me fui a negro, como quien dice. No entendía qué pasaba. Entonces la arsenalera, porque nosotros operábamos con la arsenalera, me dice: doctora, hay que hacer el pómero.
bueno, hice el Pomeroy porque tampoco me podía poner a discutir en ese momento porque la raquidia se iba a pasar el efecto, y después me retiré. Entonces yo hablé con mi jefe y le planteé qué es lo que pasaba. Él no me contestó y fue la matrona supervisora la que me dice: doctora, el doctor tiene parada todas las solicitudes de esterilización. En ese tiempo había que tener 35 años, la autorización del marido, 3 hijos vivos y fracaso de métodos anticonceptivos. 1/3 de las solicitudes eran mujeres multíparas de 5 o más. La mayoría eran mujeres esposas de obreros agrícolas que estaban esperando esa solicitud de esterilización por mucho tiempo. Entonces, eso yo considero de que, si no bien no fue un riesgo vital, fue un pasar a llevar a los derechos de esas personas. Cuando nosotros contactamos a esas mujeres, aproximadamente la mitad estaban embarazadas nuevamente. Y eso fue a mí lo que me marcó profundamente. Cuando hice el magíster en bioética, yo no sabía que eso era objeción de conciencia, pero ahí me hizo sentido. Y mi tesis de magíster la realicé en este tema. Posteriormente, en mi práctica clínica, también objetaba en conciencia para no denunciar a las mujeres que se han provocado un aborto, porque voy en contra de la normativa legal vigente. Y tampoco he denunciado a las menores de 14 años que están con actividad sexual. También es una objeción de conciencia porque no estoy cumpliendo la normativa legal que dice que toda menor de 14 años, al tener actividad sexual, aunque sea bajo su consentimiento, sería víctima de una violación. Respecto al riesgo vital, como usted bien dice, afortunadamente en Chile no hay situaciones de riesgo vital porque nuestra medicina, está bastante adelantada, pero yo estaba hablando de manera global. ¿Qué pasa en otros países latinoamericanos donde el estándar de salud no es el que nosotros tenemos? Donde el aborto, por ejemplo, está permitido, pero no se hace la interrupción del embarazo frente a una situación determinada. Cuando estaba haciendo mi beca de obstetricia y ginecología en Valdivia, viví una situación también en que nos llaman de medicina a las 3 de la mañana, allá quedábamos un residente y el becado, ese era el turno, más las 4 matronas en parto, y no sé por qué las cosas se complican en la madrugada. A las 3 de la mañana, para ir a evaluar una paciente multípara con un embarazo de 16 semanas, que tenía una leucemia, que había comenzado la quimioterapia y que estaba sangrando. Y yo ahí en esa oportunidad, quiero comentarles que yo también tengo sentimientos encontrados respecto al aborto, ¿ya? Yo creo que el aborto para mí también es una excepción. Pero en ese momento pensaba, ¿por qué no se interrumpió el embarazo antes de empezar las quimioterapias? Ustedes no se imaginan el estrés que vivimos en esa noche. Esa mujer se consumió toda la reserva de plaquetas del Hospital Base Valdivia. Le pasamos sangre, nos amanecimos, afortunadamente no siguió sangrando. Si se hubiese puesto a sangrar, ¿cómo evacuábamos ese útero? Con 16 semanas, con un cuello cerrado. Habríamos tenido que entrar por vía abdominal en esa situación. Entonces, esas también son las dudas que yo me planteo. Bueno, afortunadamente para nosotros, la paciente salió adelante. Posteriormente falleció a consecuencia de su leucemia, fue trasladada a Puerto Montt y bueno, y el embarazo también terminó junto con ella. Eso es lo que le podría responder en este momento. Yo quería aprovechar el primer caso que tú pones, que efectivamente la objeción de conciencia de este médico que estaba en Santa Cruz. La verdad que ahí hay cosas que son malentendidas, digamos, porque en el fondo una cosa es lo que yo opine, que creo que es bueno que yo haga, y otra cosa es lo que yo le permita o le impida hacer a otras personas. ¿Ah? O sea, claramente uno no puede impedirle que una persona que quiere esterilizarse lo haga. ¿Ah? Otra cosa es que yo lo practique, pero en ese sentido yo creo que ahí, bueno, viviste situaciones que son desafortunadas, digamos, y que, bueno, te llevaron probablemente a introducirte en este tema, pero yo creo que eso se puede manejar en mejor medida, digamos. ¿Ah? A ver, doctor, yo creo, como dice la doctora Montero, que son situaciones que se viven, probablemente no en Santiago, pero sí de médicos de repente especialistas que están como médicos únicos, y que yo creo que es muy importante que Adela lo comente. O sea, son temas que se ven probablemente no en Santiago, pero sí en Santa Cruz, sí, no sé, en el norte, en el sur del país, y yo creo que es claro que
que quede una idea de cuándo objetar y cuándo no. Es más que nada eso. No sé si hay alguna otra pregunta. Mauricio. Adela. Un comentario fundamentalmente, y que tiene que ver con la formación de los ginecólogos obstetras. Yo creo que independiente de la institución donde uno esté, sea católica o no católica, uno tiene que garantizar que los educandos se formen de manera integral. Y en eso no cabe la objeción de conciencia. Ahí necesariamente, aunque la institución tenga una política, esta tiene que estar acorde a las necesidades de salud del país y lo que la normativa establece. Yo trabajo en una institución católica y por lo tanto existen normativas de la institución que establecen cuáles son las acciones médicas que tenemos que llevar a cabo. Pero también nos dan la libertad para poder educar a nuestros estudiantes de una forma transparente, explicándoles que tenemos este tipo de conflictos y que además necesitan aprender aquellas cosas que eventualmente no se van a practicar en la institución. Nosotros tenemos un programa que es mixto, salud pública y privada, Universidad Católica, Sotero del Río. Por lo tanto, hemos tenido la objeción de conciencia para los dos lados, en el sentido de gente que viene a nuestra institución, que tiene restricciones u objeciones desde el punto de vista católico, y que va al Sotero del Río y, por ejemplo, se ve enfrentada a esta situación de tener que esterilizar, y viceversa. Y en ese escenario, lo que hemos logrado, en lo que tú decías, es que un poco más que la tolerancia es el respeto. Y hemos permitido que los becados que tienen objeción de conciencia, por ejemplo, en el sistema público, ellos no hagan esterilizaciones quirúrgicas y los reemplace a alguno de los médicos que está ejerciendo el turno. También creo que es necesario que aprendan los métodos de planificación familiar en toda su extensión y no necesariamente en aquellos que uno pueda estar de acuerdo o no en el plano personal. Y también creo que tienen que tener acceso a poder ir a otras instituciones, eventualmente si la institución no puede dar ese aspecto formativo. Así que yo creo que eso es lo más relevante. Me parece que en el marco valórico pueden haber objeciones personales, pero en el marco formativo también uno tiene que entregar y decir y exponer que tenemos estos conflictos, pero al mismo tiempo ofrecer la oportunidad que si yo pienso distinto, pueda tener una formación integral en el tema. Yo creo que eso es relevante, no puede pasar lo que pasó en Santa Cruz, como tú lo mencionas. Eso no yo creo que probablemente yo creo que donde vamos a tener más problemas es en el tema del aborto. Nosotros hemos tenido la oportunidad como sociedad de empezar a ir a provincias y preguntar la opinión de nuestros colegas, y la verdad es que es un tema complejo y que no ha estado resuelto en ninguno de los países, inclusive donde se ha legislado a favor de tener un aborto totalmente liberal, en el sentido de que probablemente los médicos tenemos mucha más objeción de conciencia en ese punto en particular que en cualquiera de los otros que podamos mencionar. Y este es un tema que nos va a conflictuar sobremanera, y yo estoy de acuerdo contigo que la objeción de conciencia en ese marco debe estar claramente y formar parte de la ley que se haga, independiente de lo ancha que pueda ser en las indicaciones, particularmente por la experiencia vivida en otros países. Nosotros, me acuerdo, los que hemos ido a Estados Unidos, a LACOC, hemos tenido situaciones en las cuales en algunos estados nos piden que por favor tengamos cuidado cuando salimos de la institución o del marco del Congreso por las represalias que pueden haber contra aquellos médicos que eventualmente practican abortos, por la intolerancia de la gente que eventualmente piensa que no se pueden hacer los abortos. Y por otra parte, también hay otros lugares, otros estados donde está prohibido hacer abortos. Y eventualmente ahí existe la oposición del bando opuesto, lo que tú decías, la polarización. Yo creo que hay que discutir el tema y probablemente llegar a un acuerdo y donde la objeción de conciencia se resalte y no se esconda. Eso. No sé si hay algún otro comentario, pregunta. Bueno, agradecer la presencia de Adela nuevamente. Gina, muchas gracias. Y bueno, damos término a la reunión de hoy día. Muchas gracias a los asistentes. Globatón. El día 31, se fue la... Ah, no, pero está la periodista. El último domingo de agosto, que es el 31 de agosto, hay un evento que es súper relevante para la sociedad obstetricia y a nivel mundial también se hace, que es la Globatón. La Globatón es una campaña mundial en la búsqueda de poder ayudar a las mujeres que sufren de cáncer del ombligo para abajo, o sea, cáncer ginecológico. ¿Ya? Y en la práctica, esto es una caminata en la cual se les invita a participar. Va a ser en la Plaza de la Constitución, frente a la Moneda, para los que no la ubican. ¿Ya? Hay un monumento, de hecho, ahí bien famoso. Y la idea es que podamos participar activamente, como ginecólogo obstetra, como becados, como matronas y toda la comunidad. Va a haber publicidad probablemente en el metro, en los diarios, y esta es la primera vez que se hace en Chile.
créanme que participan muchos países del mundo. El año pasado no la pudimos hacer por temas administrativos, pero hoy día contamos con el apoyo de las autoridades para poder hacerlo formalmente. Así que quedan todos cordialmente invitados. Eso. Va a haber bebidas, galletas, polera. A las 9 de la mañana y para los que les gusta la zumba, van a hacer zumba. Para los que les gusta la música, va a estar Joe Vasconcelos. Así que los invitamos formalmente y invitan a todos los que quieran. Y con niños, ya. Estamos en Facebook, Twitter, todo lo que quieran. YouTube, eso. Sí, muy bien, Adela.